Bienvenidos amigos, tuberazos y bienvenidos a todos al primer capítulo de mi podcast. En este capítulo trataré una pregunta típica de una persona que ha jugado todos los juegos de Inazuma. Tranquilos si me falta el Victory Road y tranquilos cuando lo compre, que falta mucho la verdad, le haré un vídeo en el principal y luego vendré acá a ponerlo dentro de esta lista. Antes de comentar todo lo de Inazuma Eleven voy a poner ciertas reglas. Primero, no es justo comparar los juegos que están en píxeles a juegos con perspectivas 3D. Así que lo que haré es primero preguntar cuál es el mejor juego de lo que conocemos, la saga clásica entre comillas. Para decir cuál es el mejor y luego haré lo mismo con la saga nueva entre comillas, que consta de todos los juegos de Go. Compararé los juegos que yo considere que son los mejores de la saga clásica y nueva, obviamente salvando el paralelismo gráfico, y así determinaré cuál es el mejor juego de la franquicia. Segundo, el análisis va a constar en mecánicas y historia. Estos van a ser las perspectivas con las que mediré el flujo de un buen videojuego. Ya con estas reglas comencemos con la saga clásica entre comillas. Saga clásica. Inazuma Eleven DS. Mecánicas. Este videojuego fue bastante revolucionario en el mercado de los juegos de deportes. Un juego de fútbol centrado en su apartado táctico con ciertos elementos RPG. Sus dos modos típicos de juego, que son las pachangas y partidos normales de 11 contra 11, siendo las pachangas duelos de 4 contra 4 que iremos lidiando con ellos como un RPG típico. El enemigo que no vemos, que cuando vamos caminando aparece para jodernos. En estas batallas de 4 contra 4 tendremos duelos típicos como meter un solo gol u otros duelos más excéntricos para poder mejorar. Duelos como robar el balón al contrario o simplemente que no te roben el mismo durante cierto tiempo. A medida avance esta aventura y vayas progresando, solo un duelo se amplía y es el de meter goles. ¿Qué pasa a ya no solo meter un gol, sino que meter dos de ellos? Obviamente aumentando el tiempo en el cual hacemos estos duelos. ¿Cómo ganar estas batallas? Bueno, tenemos los tiros típicos normales que podemos graduar la potencia del disparo, y también tendríamos la vaselina que nos sirve para cuando vemos al portero un poco más adelantado de su portería, poder hacerle una vaselina y omitir su animación de freno del disparo. Un aspecto que diferencia Inazuma Eleven de cualquier otro juego con sus super técnicas van desde los disparos, los rebases y las defensivas. ¿Cómo frenar estas super técnicas? En el caso del portero con otra, obviamente, pero la pregunta se amplía. ¿Solo se frenan dependiendo de una potencia medida o hay elementos? Elementos no, existen, pero sí afinidades que son las siguientes: fuego, bosque, aire y montaña. El fuego puede con el bosque, pero es débil con la montaña. El aire es fuerte con la montaña, pero débil contra el bosque. Un círculo vicioso bastante atractivo, la verdad. Si hay dos afinidades que no se destruyen por sí mismas, como montaña y bosque, simplemente se mide por la potencia, y la capacidad más de la misma gana. Estos duelos de afinidades son bastante útiles y desarrollarán casi todo el tiempo en los partidos reales de 11 contra 11. En los partidos de 11 contra 11 hay algo llamado fase furor, un estado que solo dura unos minutos que aumenta temporalmente la barra especial para que las super técnicas gasten menos energías. Hay dos métodos para subir nuestras habilidades y son las pachangas para ampliar experiencia y el centro centella. Iremos al centro centella, donde comentaré los aspectos que se pueden mejorar. Ataque, que mejora los disparos y el físico; defensiva, mejora las capacidades defensivas; rapidez, mejora la velocidad; técnica, mejora el físico y el control del balón, sirve para hacer vaselinas más efectivas; aguante, aumenta el valor y la resistencia; y la última, que es especial, comenta la estamina típica, el cansancio del jugador y la estamina especial para poder generar más super técnicas. Si quieres mejorar cada uno de estos aspectos, debes de entrar en una especie de laberinto en la que en cada sala te puedes topar con una gente que te retará una pachanga, en la que si ganas sigues buscando y si no, pues más de nuevo. Y cofres donde te dan objetos para recuperar estamina y algunas veces super técnicas u objetos como colgantes para ampliar los aspectos previamente mencionados, aspectos de mejora del jugador del centro centella. Si logras encontrar al último agente, tendremos un partido normal de fútbol de 11 contra 11. He comentado las mecánicas, ahora iremos al apartado historia. Historia y narrativa.
Todo empieza hace 50 años con un jugador llamado Tom Dark, que era un seleccionado de Japón bastante bueno. La edad le estaba pasando factura y una serie de fracasos lo llevó a ser un reemplazado por una ola de nuevos jugadores, comandada por David Evans. Un reporte periodístico hundió la carrera de esta leyenda con lo siguiente, parafraseo: Dark ya no nos parece competitivo, hay que darle paso a las nuevas generaciones. Un pequeño Ray escucharía las últimas palabras de su viejo que lo marcarían de por vida. Ganar lo es todo y si no ganas, no vales. 10 años después, David se hace entrenador del equipo del Raimon, donde Ray formaría parte de este equipo. Un chico bastante conflictivo y agresivo que dañaba severamente a miembros del equipo. En la final del Football Frontier, Dark recibiría una oferta para jugar contra una naciente estrella del fútbol, nada más ni nada menos que la Royal Academy, que a cambio de un puesto de titular, Dark tendría que impedir la llegada del Inazuma Eleven. Dark cortaría los frenos de la caravana en la cual iban y el Inazuma no llegaría ganando la Royal. David investigaría a Dark por sus actos, pero en la investigación él mismo le enviaría a alguien que lo atropellara y lo dejaría malherido, matándolo en el proceso. Su mejor amigo Gregory Smith, ex periodista deportivo, se haría detective e investigaría todo lo ocurrido en esta trama de 50 años. Pasan estos 40 años donde Ray Dark no solo se ganó un puesto de titular, sino que por su gran trabajo se hizo con el dominio absoluto de toda la Royal Academy. Mark Evans, nieto de David, reviviría el club del Raimon, un club que después de la tragedia de Inazuma Eleven no volvería al radar. El Inazuma en manos de Axel, Blaze y Mark irían destrozando equipos. Entonces Ray Dark, en la búsqueda de propuestas de poder, le haría caso al entrenador del Brain, que le propuso las órdenes por medio de computadora a sus jugadores en todos momentos. El Raimon le gana a este equipo y Dark se llevaría esta información. Posteriormente aparecería un chico llamado Eric Eagle, proveniente de Estados Unidos, que según Sylvie había muerto por un traumatismo craneal. Pues resulta que él simplemente mintió, puesto que la operación a la que se sometió tenía un riesgo muy alto y no quería preocupar a nadie. Por dicha, el tipo sobrevivió y ahora jugará con el Raimon. Más adelante se les contado al mismo que Dark amaña partidos de manera increíble y que fue él el que destrozó la integridad física de la hermana de Axel para que el mejor jugador del Kirkwood no pudiera acceder a la final. En la final rumbo al cupo al Frontier contra la Royal también se nos cuenta que Celia es hermana de Jude y que ella se peleó con él por estar en la Royal. Qué absurdo. Por lo menos en la serie lo hicieron mejor, pero bueno, estamos hablando del juego y lo vamos a respetar. Dark planearía joder con vigas a todo el Raimon, pero traicionar a su mejor pupilo Jude Sharp sería mucho para el comandante del fútbol, que ganó por 40 años el afamado torneo, y le dijo que iba a pasar esto. Ganamos a la Royal y Jude se reconcilia con Celia. Dark es arrestado, pero en el torneo en sí Dark saldría de la cárcel y pondría en marcha el proyecto Zeus, con algo llamado el Néctar, que estaría hecha con suplementos dados a militares japoneses para mejorar las capacidades físicas de los jugadores, para que no se cansen en ningún momento. Dark destruiría su gallina de los huevos de oro Royal Academy, hecho el cual serviría de excusa para que Jude, su mejor pupilo, se uniera al Raimon para vengarse de lo que hizo con su gente. Ganamos y Dark sería detenido. Una historia bastante buena que nos deja una serie de incógnitas que serán respondidas en más juegos de esta franquicia. Pregunta como ¿cómo un solo hombre tiene el control absoluto del fútbol por medio de un equipo? ¿Hay alguien más detrás de él? Si este hombre es tan malo, ¿por qué le dio ayuda a la pista para que no jodiera a ningún jugador del Raimon? Una entrega bastante buena que me gusta por ser autoconclusiva, pero que dejaría preguntas para posteriores secuelas. Vamos con el siguiente juego. Inazuma Eleven 2DS. Mecánicas. Se mantienen las mismas mecánicas del primer juego, pero hay mejoras en el apartado de las super técnicas. Hay un apartado de mejora que me gusta. Entre más se usen estas, las mismas aumentan el poder mostrado con un plus o más. El máximo de plus son 3 y esto hace que esa misma técnica sea aún más poderosa. También hay super técnicas defensivas que pueden bloquear super tiros. Ejemplo, hago una ventisca eterna con Sound, pues en el primer juego un defensa no podía evitar esta super técnica con nada, solo el portero.
pero ahora digamos ya puede usar el muro para frenar la misma. Si el defensor posee una super técnica defensiva más fuerte que el tiro, el balón le pertenece. Si el super tiro es más fuerte, se le es reducida su fuerza, pero más fácil de atajar para el portero. Además, agregaron un aspecto bastante interesante y son los super tiros desde distancias largas. Digamos, estas desde la defensa y hay un jugador que dispara desde ahí. Lo irreal y hasta gracioso en cierto punto es que el shoot no disminuye potencia, además de que uno no puede redireccionar el disparo, con lo cual todo queda a la suerte de que la máquina dispare en el sitio correcto para evitar una super técnica definitiva de bloqueo, lo cual lo hace un recurso bastante roto con jugadores como Harley que poseen super técnicas parecidas, pero a la vez deprimente en el sentido de no elegir dónde disparar para evitar el bloqueo. También algo malo en este sentido y que no he visto en esta vuelta es la cadena de disparos. Cuando chutas a larga distancia podemos intuir que el shoot disminuye potencia, cosa la cual no pasa. Esperarías que se pudieran encadenar otros shoots de delanteros. Bueno, aquí no pasa eso, pero no voy a ser duro en este aspecto porque es una introducción primaria a este aspecto del juego. Pero no voy a negar que no esté roto. Hay una mecánica extra que se me olvidó comentar en este juego, y es que Shaun Frost posee dos personalidades, pues básicamente podemos decidir con cuál de ellas queremos jugar, si su faceta defensiva o su faceta ofensiva. Scotty también posee esto, pero su cambio más significativo es darle una super técnica de disparo para aprovechar el tiro lejano. Vamos con esto. Historia y narrativa. Un hombre llamado Astram Sealer tenía un hijo llamado Xavier. Este chico era un fanático del fútbol y su padre, al ser millonario, se lo lleva al extranjero a jugar. El hijo de un político lo mataría accidentalmente, pero al ser el hijo de alguien influyente, el caso se manipuló y apareció con una causa diferente. Astram, devastado, creó un orfanato para albergar niños huérfanos para lidiar con la falta de su pequeño. Pero un día en el monte Fuji, un meteorito proveniente del planeta Alius cae en el lugar. Esa piedra poseía poderes hipnóticos y Astram se volvió completamente loco, creando un laboratorio capaz de absorber el poder de esa maldita piedra. El objetivo era simple: crear un grupo de hipersoldados gracias al entrenamiento con jugadores de la piedra Alius para poder vengarse del mundo que le quitó a su hijo. En ese objetivo, Astram creó varios centros de entrenamiento, siendo lo más conocido el que está en Osakaland, además de pedirle ayuda al primer ministro Vanguard para que le ayudase con el proyecto proporcionándole armas militares. Él mismo se negó, por lo tanto empezará atacando a Japón. Aquilina, su hija, vio que Astram se estaba volviendo completamente loco, entonces decidió proponerle un plan a su padre. ¿Por qué no entrenar al ganador del Frontier para vencer a su querido Génesis y así volverlos el más fuerte? Astram accede y Lina se volvería entrenadora. Astram empieza su plan mandando a Tormenta de Géminis a destruir distintas escuelas y el Raimon sería una de ellas. El Raimon se enfrentaría por primera vez contra esta gente para defender al Umbrella, pero claro, todo saldría increíblemente fatal, saliendo varios jugadores lesionados y nosotros con un sentimiento profundo de culpa. Haré inciso en esta parte para decir que este evento hace contacto directamente con el espectador. Somos el ganador del Frontier, tenemos la super técnica de portero que nosotros creíamos más fuerte y todo lo conseguido es desechado en un par de días por gente que no tiene en mente el significado de perdón. Sigamos. Godric Vile, sardo de las idioteces de Astram de no darle la piedra a Alius a su equipo más fuerte, decide utilizar de combustible el odio y el resentimiento de los jugadores lesionados del Raimon para tener el proyecto más fuerte: los dignos y proclamados emperadores oscuros. Axel, en otro partido contra el Géminis, sería coaccionado con su hermana y Lina, al darse cuenta de esto, lo echa de una manera oscura y seca. Todos desconfían de ella, pero la misma nos da el voto de confianza, haciendo que el equipo reduzca daños a todo el Raimon. Vamos al alpino por Shaun, pero antes de esto la novia tóxica Kevin no puede consentir que su cariñín Axel Blaze se haya ido del equipo. Entonces el tipo, en una rabieta, no quiere que le quiten el puesto a Axel de delantero estrella. ¡Qué monada! Cásense. Qué asco, de verdad, me digo Kevin aquí, Dios. Pero bueno, Shaun es un chico que con un trauma bastante marcado
con las ventiscas producto de una historia compleja que se comentaría más adelante. Cada vez que él agarra el balón y se posiciona delantero, adopta una personalidad más agresiva e incendiaria, impropia de la personalidad mostrada, cosa la cual deja preguntas del por qué él es así. Gracias a este chico y a Kevin solucionar su conflicto de quinceañera, ganaríamos por fin el encuentro. Dark se interesaría de casualidad por la piedra Alius, utilizarías a Caleb Stonewall para manipular a Sanford y Joe, diciéndoles que Jude es una maravilla. Los abandonó como botas viejas para quedarse con la gloria de vencer a un equipo que los humilló de manera bestial. Los abandonó por beneficio propio. Entonces, ¿por qué no nos vengamos de él? La influencia de la piedra entró en contacto con esta impotencia y Caleb reúne a los mejores miembros de Hime para crear la Royal Academy Redux. Un duelo bastante escabroso. Un Sanford de sentido de poder con Jude utilizaría la super técnica prohibida, el pingüino emperador número 1, que jode la integridad física del usuario entre más la use, y el colmillo de pantera, que hace exactamente lo mismo. Un duelo que serviría para que Jude le agarre aún más odio a Dark, pero que al mismo tiempo lo dejaría lleno de dudas, ya que ¿verdaderamente él es su mejor creación? Épico. Un duelo mental que quedaría para la siguiente entrega. Otra pregunta: ¿por qué este hombre buscaría con tanto ahínco un poder extra más fuerte? El seleccionado que tiene no es lo mejor que existe para probar esto. ¿Por qué tanta desesperación? Otra cosa que queda para la última entrega, pero aparecería otro club más fuerte, el Epsilon. Vamos al claustro a entrenarnos, donde no solo conoceríamos a un chico huérfano, sino que nos daríamos cuenta de la maldad de Astram, haciendo que jugadores de los equipos que pierdan sus memorias queden vagando por el planeta. Otro inciso para comentar que este hombre es literalmente el diablo personificado. Un niño huérfano como lo es Janus, posteriormente Jordan Greenway, es dejado andar en condiciones mentales bastante bestias, y si tan solo él se diera cuenta que solo ellos poseían la mierda de piedra Alius, ya que Amstram no tuvo los huevos de hacerlo con sus favoritos, entre comillas. Es bastante turbio. Raymond se enfrenta de nuevo al Epsilon, pero sin éxito, siendo prevenido gracias a que Scotty posee la mejor super técnica de defensa, el campo torbellino. Mark se les ha avisado de que su abuelo dejó un cuaderno con algo llamado ultra super técnicas en el Fauxor. Vamos y vemos que Amstram estaba interesado en Darren, pero eso no es lo más relevante. Lo más importante es darse cuenta como él mismo está completamente desesperado por leer el contenido del cuaderno, haciendo que su génesis vaya a recuperarlo, cosa la cual es mejor que en la serie, que simplemente aparece este equipo solo porque el niño de papá le entró ganas de querer jugar contra Mark. Este duelo contra Génesis es interesante. No solo es un duelo donde débiles de mente como Nathan y Zaun quedarían fuera, sino que es un duelo de ideales retorcidas. En Inazuma Eleven siempre se nos demostró la susodicha perseverancia. Si luchas con todas tus fuerzas, todo acabará resultando. Nathan estaba desesperado. ¿Cómo puede ser que un chico que salió de la nada de repente sea más rápido y todos se fíen de él? ¿Todo el entrenamiento hecho por mí no sirvió de nada? Mark charló con él mismo y le dijo que simplemente debe seguir entrenando y darlo todo. Zaun estaría lleno de preguntas existenciales dignas de una persona con TID. ¿A quién mi equipo quiere en realidad? Por otra parte, la frase de Mark hace que Nathan, con la percepción de la realidad completamente alterada, juegue como si la vida se le fuese en ello. Astram le pide a Shin que lo extermine, pero él mismo no quiere hacerlo daño a los compañeros de su amigo, y Bellatrix, con la frialdad digna de su belleza, lo hace pedazos. Mark estaba destrozado anímica y mentalmente, ya que vemos como Aquilina se hace bola de esto y se luce por completo. Entramos en contacto con el verdadero objetivo que esta chica quiere, y es detener a su padre. Ella se da cuenta de que ha sido muy dura con los chicos y esto no es lo que pretendía, y le da palabras de ánimo a Mark diciéndole que le recuerda mucho a su hermano pequeño, dejándonos en la mente una pregunta: ¿quién es su hermano pequeño? Vamos a Osaka, donde conoceríamos un poco más a Zaun. Nathan le descubrió como alguien que todos pueden confiar, pero en realidad al que aprecian de verdad es a su contraparte Aiden. Él es el que posee la super técnica de la ventisca eterna. Él es el que genera confianza a su equipo. Zaun no. Zaun solo se sobreesfuerza por tratar de no depender de él, pero ¿cómo evitarlo? Él es el que posee la magia. En el partido contra Epsilon se gana gracias a sus shoots, no gracias a Zaun. En Okinawa no solo ganaríamos al compañero Harley, sino que se amplifica esta infidelidad cuando todo el equipo
está expectante de si en realidad Axel puede volver al mismo. Tendríamos un duelo contra el Epsilon donde Balin, al lavador absoluto del talento de este chico, frenaría sus tiros, sino que tendríamos como un talento sobresaliente puede perecer por culpa de un sentimiento de inferioridad que diluye todo rastro de esperanza. Y ahí estamos, nuevamente en un duelo imposible de ganar, un tiro tras otro en donde Harley se cansaría y diría que Axel es tan cobarde que dejó a su club morir. Pero Mark lo calla recordando ese catártico partido contra la Royal donde este chico apareció cuando más se le necesitaba, y vuelve a suceder. Balin estaría cagadísimo y Axel lo mandaría a comprar pan con su nueva y más fuerte super técnica, la tormenta de fuego, terminando el partido. Después del mismo, Zaun le pediría un desafío, pero Axel se levantó papiador y le diría que no juega con gente que no saca todo su potencial. Zaun estaba triste y cayó en las palabras de los seguidores de Godric y lo invitaría a unirse a los emperadores oscuros, hecho el cual Aiden acepta. Aiden le dice al Raymond que dejaron herido a su pobre hermano Zaun y que por ello él mismo se unió a esta gente. Pero al final todo fue una idea del mismo Aiden para espabilar a Zaun. Lina ve la hora de ir al monte Fuji a enfrentar al Génesis, pero duda de ello ya que viene Shin y en un duelo con Gazelle vemos cómo sacan una super técnica llamada Supernova, técnica que es capaz de destruir ciudades enteras. Vanguard les da un duelo contra el Zeus para que se entrenen para su partido contra el mismo, donde veríamos a Zaun sentir envidia ya no solo de Axel, sino que de Vital Love. En el trayecto al monte Fuji, Axel se enfrenta a Zaun. Axel le dijo que Mark le contó su historia y que si bien sigue creyendo que no saca todo su potencial, lo incita a alcanzar la perfección junto a todo el equipo. Hecho el cual hace que reflexione y haga que él por fin se deshaga de las cadenas que tenía con su pasado y librándose por fin de Aiden. Hillman revela que Lina es una traidora, lo cual deja a todos una profunda desconfianza, además de que la misma es la hermana de Shin. ¿Qué curarían cuando la misma los ayuda a salir de un sitio sin salida de la base militar de la Alius? El Raymond se enfrenta al Génesis donde lo más relevante es el cómo Zaun saca por fin su super técnica propia más fuerte, el aullido de lobo, que si bien él y su hermano Aiden la estaban practicando de pequeños, él la sacó solo y sin ayuda de nadie. También vemos como Astram va perdiendo poco a poco su humanidad. Primero no le da la piedra a Alius a sus super soldados, pero luego de que Mark una todo el equipo y saque la tierra, Astram les pide desactivar el limitador físico, lo cual hace que el ser humano use todas sus capacidades sin medir consecuencia. En fin, la hipotenusa. Astram es detenido y el Raymond salva la tierra. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir con lo que sigue. ¿Me están diciendo que este era verdaderamente el equipo más fuerte de la Academia Alius? Caos. Ese equipo conformado por jugadores de Prominence y Diamond tenían un equipazo. ¿Por qué ellos no estaban en Génesis? Ah, claro, sí cierto, porque eso no complacía al niñito de papá. Ya lo dije antes en este canal y en el principal, en Expluger. El verdadero Génesis para mí era la unión de los tres equipos de rango supremo de la Academia Alius. Este equipo es solo un capricho de un señor hipócrita por contentar a su hijo adoptivo Xavier Foster. Pero bueno, sigamos. Godric Wiles aparece sacando su última carta, Los Emperadores Oscuros, un conjunto de jugadores provenientes de equipos destruidos por la Alius que fueron reforzados por su piedra, donde Nathan sería su capitán. Mark le reclama porque él se unió a este equipo y accedió a usar la piedra Alius, a lo cual él respondió que simplemente estaba harto de ser humillado por la Alius. Estaba harto de la desesperación, pero también le respondió que él también hizo lo mismo. Desechó a cada miembro inservible del equipo. Fue ganando poco a poco con cada miembro fuerte. Él no puede reclamarle nada porque fue él el que lo incitó a buscar más poder. Este evento contacta directamente con el espectador de nuevo. Y díganme, ¿cuántos de ustedes no dejaron a Sam o a otros en la banca en el primer juego? Este evento rompió totalmente la cuarta pared y nos habla directamente a nosotros como si fuéramos un jugador más de este juego. Durante todo el partido iríamos luchando contra todo un equipo mejorado y para gracias a literalmente el poder de la amistad saldríamos victoriosos recuperando a nuestros amigos. Una historia increíble. Sé que todavía no puedo dar un veredicto hasta comentar el tercer juego, pero es bestial. Vamos con el último juego de la saga clásica. Inazuma Eleven 3, DS y 3DS. Mecánicas. Hay cosas que han mejorado y es que por fin metieron los shoots en cadena.
Cuando haces un disparo que tenga arribita a la esquina la letra C, entre comillas, podrás encadenar ese shoot con otro tiro. O sea que si ahora haces un tiro lejano, podrás encadenarlo a otro para que la potencia del disparo aumente. También hay una nueva mecánica que me gustó bastante y son las super tácticas. Si le das al icono que aparece en la pantalla que dice ST, entre comillas, podrás hacer una super táctica que tiene múltiples efectos. Si usas la defensa en bloque, robarás el balón. Si usas el cielo infinito, traspasarás la defensa rival. Y así. Obviamente hay más, pero no me voy a poner a explicar todas las super tácticas habidas y por haber. Lo más triste que quitaron es el apartado de la personalidad, pero lo veo obvio. Esta máquina la crearon para que pudiéramos escoger con qué sound queríamos jugar, si con él en modo defensivo o él en modo ofensivo. Y al final del juego, del segundo, se unen las dos. Pero bueno, creo que ya podemos ir con la historia y narrativa. En el año 20XX, un grupo de soldados llamado El Ogro serían convocados para destruir el fútbol por medio de su interrupción al torneo que volvió popular al fútbol en Japón, el FFI. La operación se llamaría Thunderbreak y consistiría en darle poder a los rivales de Inazuma, Japón, para que Japón no ganara el mundial. Canon Evans, el bisnieto de Mark, sería enviado a prevenir este evento. Sulan Rice era un magnate mundial que vio como su petróleo estaba en decadencia. En ello tuvo una idea: crear una guerra mundial. Eso amplificaría la demanda de petróleo y lo haría aún más millonario. Pero no solo se quedaría en esto, también quería ser el exportador de un suplemento capaz de aumentar las capacidades físicas de cualquier persona. Por ello, decidió adueñarse en Japón de la Royal Academy, en busca de probar sus planes. En ello, había un sediento de venganza Dark, y él mismo le prometió un puesto en su equipo. Por fin sería titular. Con el tiempo, por su fidelidad, Sulan le daría a Dark el mando de la Royal Academy. También le daría habilidad total para que pudiera encontrar ese jugador parecido a su padre que tanto quería volver a ver. David le estaba pisando los talones, pero tristemente Dark, con ayuda de Sulan, lo mandaría a matar. David estaba herido de gravedad, pero salió ileso de este fatídico accidente para que Sulan no lo detectase. Con ayuda de miembros traidores de Dark como Patrick Green, él mismo salió de Japón rumbo a Costa East. Y ahí David buscaría pruebas, pero claro, él se aprovechaba de vacíos legales para poder seguir existiendo en las sombras. Él además entrenaría a un equipo de fútbol. Sulan le pediría a Dark que le diera cualquier cosa para poder darle al ser humano capacidades sobrehumanas para poder venderlas y adueñarse del mundo de maneras bastante desesperadas. Él le proporcionó el néctar fallido, él le dio la piedra a Luz, que también saldría mal. Dark, en su búsqueda por el poder proporcionado de manera ilícita, dañó a una niña italiana llamada Lizzie. Él poco a poco se iba sintiendo culpable por dañar equipos como el Cherry Bloom, a la hermana de Axel, al chico que más se le acercó al juego de su padre, Jude, al abuelo de Mark, David, y eso lo llevó a costearle la operación ocular a la pequeña. Sulan, por métodos propios, encontraría un suplemento. Esta vez, y por fin, trataría de hacer su guerra mundial utilizando el mejor equipo del mundo para probar su poderío. Un año después de lo ocurrido con la Alius, Sulan Rice anuncia al Fútbol Frontier Internacional, abreviado FFI, donde reuniría a los jugadores jóvenes de todos los países del mundo más fuertes. Hillman no solo convocaría al legendario Raymond, vencedor del Genesis, sino que llamaría a jugadores del Redux como Caleb, a un pandillero como Archer y a un joven delantero llamado Austin Hobbs. Voy a criticar algo antes de seguir, es que básicamente a Thor Stewart se nos ha introducido tarde en la aventura, contándonos hasta ahorita que él fue el que ocultó a Axel. ¿Por qué carajos no planearon bien la historia y nos lo dijeron en el segundo juego? No se sabe. Hillman propone un partido de selección de jugadores, donde lo más relevante es que Hillman es tan cabrón que convoca a Caleb y a Jude en un mismo equipo. Jude le reclamaría, pero él mismo se negaría. Mark trata de calmarlo, pero le dice algo lógico y a la vez cierto: a ti no te entrenó Ray Dark. Frase que la verdad me gusta porque se integra mucho más en la trama de este personaje. Hillman no sería el entrenador, sino que sería Percival Travis, que escoge a Jude, Axel, Sound, Xavier, Scotty, Carly, Thor, Darren, Jordan, Caleb, Austin, Archer, Jack y Mark.
El primer partido de la selección serviría para que el equipo se dé cuenta de la gran diferencia que tienen con el fútbol mundial. Esta gente está en una selección y no obedece ninguna palabra del entrenador. Es más, les da bastante igual este hombre, ya que como le dijeron a Jack que no solo puede quedarse en la defensa y a Nathan que tuviera un criterio propio y que no dependiera de Jude, ya desconfían de él. Los Big Waves se los papean bastante bien, pero gracias a que descubren que el entrenador no solo sirve para comer banquillo, desarrollan la primera super táctica, la contradanza ofensiva. En el segundo partido andaremos en Austin Hobbs, un joven que ayuda a su madre con el negocio. Este chico reprimió su fútbol por culpa de que unos niños, como eran unos mierdas, se picaban de que él lo hiciera todo. Pero gracias a Axel decirle de que esto es una selección de los mejores jugadores, no tiene el por qué reprimirse, saca su super técnica, el remate del tigre. En el tercer partido veríamos la conclusión de la trama de Axel y también veríamos cómo el ogro le trataría de dar poder a los dragones de fuego, pero claro, sin éxito. En este partido Mark desarrollaría por fin una super técnica propia, en donde su padre no quiere que se dedique al fútbol, sino que quiere que se dedique a ser médico. Axel en el partido estaría completamente en duda, pero gracias a que Mark desarrolla su super técnica propia, el puño de furia, para el remate caótico de los dragones de fuego. Axel vería esto y haría por fin con Austin su tormenta del tigre. Después de este partido vemos como a Hillman se le hinchan las bolas y pone activo la operación Ogro, que consiste en alterar la historia y tratar de destruir la línea Suma-Japón en el torneo. Vamos a luego a disputar el mundial, donde David Evans, con el nombre de Mr. Arrows, le diría a Mark que es un inútil por no desarrollar super técnicas propias, pero al mismo tiempo le diría cómo hacer una en el partido contra el Knights of Queen de Inglaterra, la mano ultradimensional, para frenar el Excalibur de Edgar. Esta parte me pareció tan hipócrita y cerda, y es que literalmente Mark ya había desarrollado una super técnica propia como lo es el puño de furia. El tipo no usó ni un cuaderno de Deadbeat ni nada, la desarrolló por sí mismo. Iba el tipo y se caga en esto, dándole de nuevo consejos. Vaya asco. Su solución, darle el puño de furia a Mark en su enfrentamiento final contra Ghostface. Otra cosa mala de este partido se da antes, y es que siento que no paran de nerfear a Sound, lesionándolo para que no juegue partidos clave y meter a Kevin. En mi humilde opinión, en el segundo juego Sound era el mejor personaje por su construcción y narrativa. Se ganó el corazón de bastante gente, pero aquí no le dan una super técnica nueva en solitario, solo le dan la bestia del trueno y es junto a Thor. Lo comenté antes, el cómo Sound desarrolló por sí mismo el aullido del lobo. Aquí no pudieron darle una super técnica propia en señal de respeto a este personaje, o el sacar de nuevo la ventisca Giverno con Kevin, algo también icónico. Pero bueno, este partido tiene cosas buenas, como que Kevin vuelve al equipo sacando el Mega Dragón y Austin su círculo de espada. El siguiente partido sería contra los Emperadores, donde irrelevantemente veríamos como un también nerfeado Darden, portero que si se conoce super técnica más poderosa que el puño de furia por sí mismo, sacaría su mano diabólica. Pero lo más relevante es el cierre de la trama de Dark y Jude. Sulan mandaría a Dark con el nombre de Mr. D a comandar a Orfeo. Caleb se enteraría de esto y lloraría con él mismo, donde le recalcaría que él sí es fuerte y que no se cansará de recordárselo. Austin vería esto y le diría a Travis frente a todo el equipo. Jude se altera y le pide permiso a Travis para ir en el área italiana. Se le dice a Jude que Mr. D les propone a Orfeo que si vencen al equipo D, él entrenará al mismo. Pero el tipo de manera sucia lesionó a varios jugadores del equipo. Mark de manera voluntaria lo reemplaza y jugamos donde Jude no para de pensar que es su marioneta. Pero Cap lo hace entrar en razón y le pide que lo venzan con la variante más fuerte del Pingüino Emperador, el número 3. Right Dark le daría a Akuto, copia de Jude, el Pingüino Emperador X, la versión mejorada del Pingüino Emperador número 1 y el programa Anerith, un programa de computadora que le implantó todas las capacidades de Jude mejoradas. Luego nos daríamos cuenta que este partido, o mejor dicho todo el equipo D, solo le sirvió a Sulan para probar las limitaciones del programa Anerith, para usarla con sus soldados más fuertes, el Sulan Team. Pero aquí hay una duda bestial e increíble, y es que en el juego el programa Anerith se nos dice que se le fue brindado a Dark para derrotar a Orfeo y quitarle el fútbol a Mark. Entonces, ¿el programa Anerith es brindado por el ogro? ¿O simplemente le dimos el poder que se obtendría después a Dark antes? Entonces, ¿qué es el canon? Esto es lo que pasa cuando se sobreexplota algo a lo que no se le puede sacar más.
Yo lo llamo el efecto Pokémon. Este efecto consiste en estirar el chicle para sacar la última pizca de sabor, lo cual para mí es malo porque aquí ya no quedaba más sabor por exprimir. Pero bueno, algo malo que más da. El siguiente partido sería contra Eric Eagle. Su traumatismo craneal dejó secuelas. El tipo iba a jugar para una liga profesional ya, pero su enfermedad volvió a aparecer. Él le dice a su cruz de la infancia, Silvia, le cuenta que su operación tiene muy pocas probabilidades de éxito, pero ella solo tenía ojitos para Mark, que al mismo tiempo solo le tiene ojos a Nelly o a Camelia. Esto va a ser criticado en un futuro, no se preocupen, un duelo de chipeo se viene, lo cual la deja confundida. ¿A quién le doy la oportunidad? Mark tiene a Nelly, Camelia y a Celia y esta dice a quién le doy oportunidad. Un pícaro el Mark, bro. Eddie jugaría el partido con todo, pero el entrenador simplemente no lo dejaría. Eric se operaría en el siguiente partido. Ray Dark estaría harto y arrepentido de todo lo que hizo y después de su partido se entregaría. Jude se enfrentaría con él con todo lo que él tiene. Después del partido, al Dark darle toda la información de Sulan Smith, es asesinado en un accidente de tráfico. El siguiente partido serviría para ver cómo Sulan probó el programa Nerith con el mejor jugador de los Rays, Robingo, y cómo el tipo estaba planeando una guerra mundial. Sulan es detenido, pero por su poder sale ileso y dañando a Gregory Smith de gravedad. Sulan usaría el programa Nerith completo para reforzar el Sulan Team, pero en otra señal de hipocresía David le daría otra pista de super técnica a Mark para que la saque. Ya van dos, bro. Sulan es traicionado por sus miembros y Mark se enfrentaría con el mejor equipo de su abuelo, el de Kostais. Japón gana el mundial terminando una trama de 50 años. Vamos ahora con el mejor juego de la saga clásica. ¿Cuál es el mejor juego de la saga clásica? En mi humilde opinión, el mejor juego en mecánicas y en historia es el segundo videojuego. Si bien sus mecánicas no están pulidas y se pulen aún más en el tercero, siento que el segundo en historia se nos cuenta de una mejor manera. Contacta de una mejor forma con el espectador y es muchísimo más interesante. Por eso siento que se ha ganado este puesto a pulso. Ahora iremos con cuál es el mejor juego de la saga Go, narrando sus mecánicas e historia. Inazuma Eleven, Go, 3DS. Mecánicas. Todo está completamente igual en este aspecto. En concreto, pero si tengo una crítica que hacer es la vaselina. Esta mecánica que sirvió para cuando el portero salía un poco y poder pegarle un baño, pues aquí esta mecánica es inservible. A algunos les parecerá una mierda, pero a mí no me desagrada tanto. Si le grabas el truco en la saga clásica podrías hacer goles sin super técnica. Por lo tanto, el juego se hacía más fácil. La nueva mecánica introducida en este videojuego son los espíritus guerreros. Si tu amor por el fútbol es increíblemente grande, ese sentimiento se materializa y se convierte en un espíritu guerrero. Esta amplifica todas las características físicas del usuario y le da una super técnica exclusiva que a mí me parecía una mierda. Pero ahora me gusta. Vayamos. Historia y narrativa. En 10 años el fútbol se volvió todo un hito. El Inazuma Japón gana el mundial y ahora el mismo es relevante hasta si quieres estudiar. En ello aparece el sector quinto, una organización que regula, entre comillas, el fútbol controlando los partidos. La triste verdad es que esta gente se roba a los mejores jugadores de todos los equipos a un lugar llamado El Santuario, un sitio bastante inhumano donde se llevan desde niños a jugadores con potencial para crear auténticas bestias del fútbol. El máximo ente creador de este sistema tiene por nombre Gaian Cinquedea, un hombre que se le negó el fútbol en Europa por robar un balón. Suena jodidamente absurdo, pero bueno. En ello aparece un joven llamado Arion Sherwind, un chico que es un fanático del fútbol. Las grandes diferencias entre el Raymond viejo y este es que ahora existen instalaciones mejoradas, además de un equipo B, lo que se conoce como la cantera. Travis era el entrenador del Raymond, pero estaría a punto de ser echado porque se opone por completo a las directrices del sector quinto de amañar partidos para que el fútbol sea equitativo, entre comillas. Travis haría un plan donde Hillman sería considerado el nuevo emperador del sector quinto, agarrando al Raymond como resistencia para lograr que él sea el mandamás. Mark agarraría la batuta, pero antes de todo esto se nos viene un chico llamado Victor Blade,
un chico que se le podría considerar un Nugent que es coaccionado con el sector quinto con su hermano Vladimir. Este chico vino a desbaratar por completo al Raymond desde dentro. Arion tuvo un encontronazo con él, pero nada grave. Arion se unió al equipo en toda la travesía de un torneo que cambió de nombre al Camino Imperial. Vemos como jugadores del Raymond se dejan ganar. Otros abandonan el equipo por no perder obligatoriamente como Dak y más. Para ser honesto, los jugadores más relevantes de esta parte de la serie son Ricardo Di Rigo, Gaby García, Aitor Cazador y Lucien Dark. Ricardo tuvo una trama directa como capitán con Arion porque este chico quiere ganar todos los partidos, pero luego el mismo no pudo contener sus sentimientos por el fútbol, no solo sacando su espíritu guerrero, sino que uniéndose a Mark para seguir con la resistencia. Gaby García, que para mí a nivel historia no posee algo interesante, pero a nivel futbolístico es un genio de la defensa, que ordena la misma y posee una supertécnica como la niebla y variantes que frena a espíritus guerreros. Ídolo. Y también lo complementa Aitor, un chico que estaba en el orfanato de Alstram que agarró a Kilina y que es completamente pasivo-agresivo. El tipo posee la super técnica Red de Caza que hace lo mismo que la niebla con los espíritus guerreros. Otro ídolo. Y por último Lucien Dark, el sobrino de Ray Dark. Un chico que representa al personaje más querido y amado del fandom. Y tristemente, a pesar de que el chico ama el fútbol de corazón, no le dan un espíritu guerrero. Cómo odio cuando se contradicen en cosas para simplemente no darle las mismas a personajes que no saben cómo lidiar con ellos. Una cosa peormente criticable es que canónicamente antes de enfrentar al Universal, nos enfrentamos a la oscuridad ancestral, un equipo que es más fuerte que el equipo final del juego, el Dragon Link. ¿Qué puto sentido tiene esto? Ninguno. Luego, para rematar, el partido que le sigue a este es el partido en el verdadero santuario llamado Equipo Zero, que es incluso más fuerte que Oscuridad Ancestral, ya que es la fusión con su contraparte Luz Eterna. Después de contemplar esto, la verdad, todo el impacto del Dragon Link se pierde. ¿Por qué no nos enfrentamos al final al Equipo Zero? No se sabe. Bueno, sí, solo su guión. Pensemos al equipo de Axel, al Dragon League y recuperamos al fútbol. Bueno, sigamos con el siguiente videojuego. Inazuma Eleven, Go, Chrono Stone 3DS. Mecánicas. Aquí han cambiado un aspecto que a mí no me desagrada y es la decisión de los enfrentamientos uno contra uno, lo de regatear y rebasar a por dónde va a ir el rival o dónde no va a ir el rival. Me refiero que si digamos que yo voy a la izquierda y la computadora va hacia la derecha, pues yo directamente rebaso a la computadora y no me enfrento en un conflicto. Sin embargo, si yo escojo derecha y la computadora escoge también, lo hace. Nos enfrentaremos en un microduelo donde si eres bueno regateando pasas tranquilamente. Pero si no lo eres, el balón se lo quedarán ellos. Hay dos nuevas mecánicas que me gustan un montón y la primera de ellas son las armaduras de espíritu guerreros. Si posees un espíritu guerrero y logras tener una conexión especial con el mismo, el espíritu se unió en comunión contigo. Esta armadura te permite realizar las super técnicas que el usuario posee de manera más continua porque gasta muy poco y también te vuelve más rápido. Lo único criticable es que la super técnica del espíritu guerrero no se puede utilizar haciendo que quede en el olvido. La segunda mecánica añadida en este videojuego es el Mix y Max. Digamos que crees que es una persona que no juega al fútbol, crees que posee un poder increíble que si se dedicara al mismo sabes que la rompería toda, pues ese sueño se cumple. Si un jugador hace una simbiosis completa con el tipo, el cual si quiere su aura, se puede generar un Mix y Max que te dará todas las habilidades de ese hombre, incluso super técnicas, espíritus y super tácticas. Vamos con la historia y narrativa. En 200 años en el futuro, Nugen, una organización, albergaría a una serie de jóvenes con poderes sobrehumanos, telequinesis y telepatía, todo producto del gen CSF. Estos chicos surgieron de los hijos de todos los mejores jugadores de fútbol del mundo. El padre de Faye se dio cuenta que su hijo Faye poseía el gen CSF, entonces él mismo, para protegerlo, lo abandonó para que no le siguiera el rastro. Simon Ape, creador de Nugen, recibiría ayuda de un hombre llamado el Benefactor X para poder preservar su genética, pero él tendría un objetivo extra: proteger a su hijo. Lo que hizo este Benefactor X fue viajar al pasado y brindarle las mejores instalaciones al sector quinto, todo para poder preservar a su pequeño.
él le pediría lo siguiente: si quieres conservar estas instalaciones deberás potenciar a los mejores jugadores de fútbol de tu época, llevarlos desde jóvenes al santuario y sacar su máximo potencial. Hago inciso para decir que esto es una teoría que no sé si inventé yo, pero bueno, no importa. En ese tiempo, una organización llamada El Dorado estaba asustado por el conflicto que estaba haciendo los que se hacen llamar los chicos de la segunda fase. En la guerra que ya estaba en proceso, que los mismos decidieron que por lo menos una línea de tiempo pudiera vivir en paz, decidiendo borrar el fútbol de la faz de la Tierra, creando su protocolo Omega 1, 2 y 3. También como emergencia crearía un equipo con jugadores biomecánicos llamado el Cascada Perfecta. Voy a hacer un inciso aquí para comentar una conveniencia de guión con la máquina del tiempo. ¿No se supone que en el año 20XX se creó la misma? Pues aquí la primer máquina del tiempo se creó en 200 años. ¡Qué conveniencia más absurda! El Dorado envía el protocolo Omega 1.0. De primeras a deshacerse del fútbol. Arion Sherwin estaba siguiendo las órdenes de Axel Blaze de enseñar fútbol a los jóvenes, pero justo cuando llega el Raymond todos parecen haber olvidado el fútbol. Es más, el club no existe. Arion estaría triste y desolado e iría a la ribera del río. El capitán del protocolo Omega 1.0 viene a borrar su fútbol. Sin embargo, cuando interviene en el evento que le cambió la vida a Arion, simplemente él mismo no olvida el fútbol, sino que lo sigue amando. Alpha decidió destruirlo para que deje de amarlo, pero llega Faerun y Wonderbot a luchar con Arion. Luego de la batalla, Faerun le explica el tema de las líneas de tiempo y el cómo viajar por medio de agujeros de gusano y tal. El Dorado se harta y decide ir a la época de Mark Evans para prevenir que él mismo cree el fútbol desde sus inicios. Intervinimos y le propondríamos a Alpha un reto. Si se gana el partido le devolverán el fútbol todo el Raymond, pero de perder obviamente el fútbol desaparecería. Una variante de Vladimir Blade aparece a ayudarnos y explicarnos que Víctor ha olvidado el fútbol, ya que a los padres de los hermanos Blade ser pobres, solo uno podría ganar el cupo a una academia de fútbol en el extranjero. Tristemente Víctor abandona y Vlad se haría el delantero estrella del Raymond. Vlad se le sería comentado que este evento no es canónico y que lo normal es que él quede parapléjico. Él mismo buscaría con desesperación a Víctor para despedirse de él y jugar una última partidita y prevenir que los Blades sean borrados de la historia. Gracias a Protocolo Omega 1.0, los hermanos jugarían una última vez al fútbol y al jugar el último partido, Arion sacaría su armadura y nuevas super técnicas gracias a la resonancia que existe entre sus variantes temporales. Vladimir desaparece y el fútbol, por lo menos en el Raymond, vuelve a aparecer, pero sería alterado un partido de la selección nacional. Voy a hacer solo un inciso y es: ¿la selección nacional no lo conforma el Inazuma Japón que ganó el mundial en su juventud? ¿A esta federación estúpida no le pareció mejor tener a todos estos jugadores en su selección? Bueno, sigamos. Resulta que el protocolo Omega 1.0 sería reemplazado por su incompetencia por la 2.0 de beta. El protocolo Omega 2.0 destroza el Raymond y Mark Evans se lo llevaría el Dorado. Gracias a Wonderbot, él mismo nos sugiere que utilicen las enseñanzas del maestro. Vamos por ella y literalmente es el último cuaderno de David Evans, que se le fue dado a Mark Evans antes de morir. Vamos a Tangana y David se niega a decirles el significado del cuaderno, pero luego Sky va y sí accede. El protocolo Omega 2.0 viene de nuevo y David utiliza sus tácticas, pero al final es convertido en una Chrono Stone. David comenta que el cuaderno posee una idea loca de cómo hacer el equipo perfecto y también nos dice que es imposible reunirlos porque es imposible traspasar habilidades. Pero Wonderbot dice que existe el Miximax y viajaremos entre pasado, presente y futuro para conseguir a los mejores jugadores de ese equipo definitivo. Ricardo de Rigo, para quedarse con el poder de Nobunaga Oda, tendría que aprender algo muy básico de un mediapunta: cuándo saber atacar y cuándo no. Cuando descubre esto, vencen al protocolo Omega 2.0 y el Dorado mandaría el 3.0. El padre de Faye se dio cuenta de que el Dorado estaba tratando de eliminar a su hijo y le pidió a su esposa de chiquita, Goldie Lemon, que cuidara a su futuro hijo. Ella haría con el equipo un viaje a por Juana de Arco.
Creo que Gaby García es interesante. El tipo estaba celoso de Ricardo por obtener el poder de Nobunaga Oda. Entonces había olvidado por completo su rol como defensor del equipo, y es apoyarlo. La simbiosis que tiene con Juana de Arco proviene de que ella no podrá ser la chica más fuerte del mundo, pero es la chica que le da ánimos a todo el mismo para que puedan sacar su máximo potencial, siendo el heredero de su poder, venciendo al protocolo Omega 3.0 con Salnark. Salnark le proponía un trato al Dorado, y es que si él destruye al Raimon lo dejarían libre de todas las condenas por las cuales se les acusa, creando su Salnark Domain. Seguimos con Bai Long. Obtendría el poder de Su Elian gracias a darse cuenta de que no tiene por qué reprimir su poder o soldeistar igual, pero con el paralelismo de la enfermedad que posee. JP aprendería que un portero no puede poseer miedo, sino que debe enfrentarse a los rivales con una mentalidad clara. Roma se quedaría con Ryoma Sakamoto por demostrar su imparcialidad y simplemente querer una buena pelea contra los rivales. Víctor se quedaría con Soji Okita, ya que le recordaría a su hermano Vlad. Él como él y su hermano ostentan esa misma chispa en sus ojos por querer vivir, y él como el fútbol es en sí su medio que los mantiene atados a este mundo. La historia de Víctor y Soji es completamente interesante, la verdad. Me gusta mucho cómo hicieron un paralelismo aquí y lo acepto. Es de los mejores delanteros de todo Inazuma Eleven. Este equipo incompleto vencería al Salnark Domain y el Dorado mandaría al Cascada Perfecta. Viajaríamos al Cretácico en busca de Zoro, un chico que fue criado por un pterodáctilo que es hijo de viajeros del tiempo, que por medio de guías interactivas aprendió el lenguaje. Él logra el Miximax con el pterodáctilo gracias a que es su hijo. Y ya, sí, así de seco. Lo más interesante aquí es Big y Faye. Big perdió a su madre, que trató de protegerlo de otro dinosaurio. El mismo quedaría huérfano y Faye se sentiría identificado con él. Este chico fue abandonado por su padre, que lo único que le dejó fue un simple peluche de conejo. Él estaba a punto de morir de depresión, pero encontró libertad en el fútbol. En pleno partido, Goldie le reclamaría el por qué está escondiendo sus poderes. Entonces él mismo saca su espíritu guerrero. Big defiende al Raimon del verdugo de su madre, y aquí se genera su simbiosis, haciendo que Faye se quede con el Miximax de Big. Qué triste de verdad, pero lo que viene es peor. Goldie, como toda buena madre, quiere proteger a su hijo por el profundo amor que posee por él. Lo más triste de este contexto es que ella canónicamente jamás logró ver a su hijo. Ella en toda la travesía que tuvo fue conociendo al mismo y le agarró bastante cariño. Este amor hizo que hiciera simbiosis con la reina de los dragones. Arion, por otra parte, haría su Miximax con el rey Arturo, gracias a que él es la persona que más se preocupa por el equipo, venciendo al Cascada Perfecta. Faltaría uno en el equipo y vamos a 200 años al futuro a enfrentarnos al Ragnarok. Una seguidilla de 3 partidos donde lo más relevante es la traición de Faye y que el último jugador del equipo definitivo es Salnark Avalonic, que hizo simbiosis con un tornado. David le propondría al equipo definitivo llamarse Chrono Storm y tenemos un enfrentamiento final con todo el equipo completo de Nugen, el Ragnar. Un aspecto criticable de este partido es el cómo no todos los jugadores del Chrono Storm, no todos usan los Miximax. O sea, nos pasamos en todo el juego reuniendo a todos los mejores jugadores del espacio-tiempo y me dicen que en este único partido no se pudo hacer un script donde todos usen el mismo. ¡Qué asco! Al final de todo, Faye va a ver a su madre y ella le diría que por lo menos se esforzará por verle la cara. Inazuma Eleven Go Galaxy. Mecánicas. Hace varios años un planeta sería destruido por Fala Morbius. 11 habitantes de ese lugar estarían dispuestos a eliminar a Falam, esperando en cualquier momento la manera de vengarse. Años más tarde el planeta Nomor estaba a punto de ser engullido por un agujero negro. En Nomor, el científico más laureado del lugar, Pitumri, creó una máquina capaz de destruir agujeros negros. Sin embargo, no había la energía suficiente para poder ponerla en funcionamiento. La princesa del lugar, Gatora, en un acto de bondad se dispuso a morir con sus lugareños, pero Osrock vio la posibilidad de llevársela a ella y esperar que en Fala Morbius se creara un agujero negro para coaccionar a todas las galaxias con amenazas sobre su destrucción. Años después aparece ese agujero en Falam y Osrock va a la Tierra a comentarle que el planeta va a ser engullido por un agujero negro. Axel de primeras no se lo cree, pero Osrock intenta ocultar la luna para probar su poderío. Lo logra y Axel
con el miedo más grande, genera una conferencia mundial donde Osrock explica que viene de Fala Morbius, un planeta rico en armas y que de negarse a jugar destruirían el planeta. Axel no encontraba entrenadores, pero Ray Dark al parecer sobrevivió al camión que lo atropelló y sería el entrenador de Earth 11. Ray Dark despertó poderes oculares que le permiten ver si una persona posee un tótem. Hago inciso para comentar todas las conveniencias argumentales que hay. Osrock puede crear agujeros negros o vive demasiado. La destrucción de Nomor fue hace bastante tiempo y a Osrock no le parece afectar el mismo. Segundo, ¿cuántos años tuvo que esperar Osrock para que casualmente aparezca un agujero en Fala Morbius? Siglos. Y ya lo de Ray Dark es triste. El tipo murió de la forma más épica posible, redimiéndose de todos los crímenes del pasado, reconciliándose con su mejor pupilo Jude. ¿Y lo reviven porque el guión lo requiere? ¿No se pudieron inventar otra cosa, como el que otro planeta aliado de la Tierra fuera el que viera tótems? No se pudo. Si en Victory Road pasa esto, chingón, pero aún así tuvo que esperarse años para recibir una respuesta. Este podcast lo estoy haciendo antes de que salga el juego, es probado para salir en 2026. Vienen los mejores jugadores de Japón para buscarse el puesto en Inazuma, Japón, entre comillas, y Dark escoge los peores jugadores con la excusa de que poseen tótem. Vamos a ver, gente, me están diciendo que hemos jugado 2 juegos donde se nos ha introducido personajes y mecánicas y aquí nada se termina. Qué divertido. Otra cosa, podemos compararlo con lo que hizo David. Él mismo tenía una idea loca que simplemente no hicieron que Nobunaga Oda jugara fútbol, sino que se buscó un jugador con el que se pudiera hacer simbiosis y lograr un mix y max. Aquí literalmente se ponen a gente que no han tocado un balón. ¿Qué te han hecho, Dark? ¿Qué te han hecho? Se ganan todos los partidos de la previa contra alienígenas que según Kenan y Zippy son más fuertes físicamente. El humano promedio. Donde Cherise y Trina tienen trasfondos que no me importan en una historia de fútbol. Una simplemente es una chica que sus padres le exigen mucho y que Trina le tiene miedo a las mujeres y que ningún hombre se fija en ella. Cubre su inferioridad siendo que Buddy se fija en la misma, siendo este cabrón otro tipo con depresión, puesto que su crush de la infancia lo banqueó con chicos mucho más hombres, entre comillas. Típico. Los más interesantes en cuestión son Falco, que es un tipo que parece estas personas pasivo-agresivas que junto a Victor y Bai Long hubieran sido la mejor delantera de un supuesto nuevo Inazuma Japón, y Terry, que es un tipo que está obsesionado con el éxito a toda costa y que posee una obsesión con Ricardo, que siempre le pasa diciendo inútil. Contra Sílice, Trina saca su tótem y también Zack, antecesor de Salnark. En los Nayade criticaré algo y es el cómo estas chicas tienen una ventaja para explotar contra Lirth, que es el leer mentes. Pero van las Masters y lo cuentan porque sienten fanatismo por Falco y su oscuridad. Estas serían fans de Suicide Squad y Harley Quinn. Este sería el mejor partido porque se nos cuenta la historia de Falco. Falco es un chico que perdió a sus padres desde muy joven. Falco trataría de hacer amigos, pero al tener que cuidar a sus hermanos, los mismos se empiezan a apartar de él. Este chico desde este momento empezó a pensar que todas las personas son falsas. Por lo tanto, él también lo sería y manipularía a todas las personas como si fueran sus marionetas. En el partido, Arion le diría que no tiene por qué reprimir sus verdaderos sentimientos. Entonces el tipo no solo sacaría su tótem, sino su verdadera forma. Es el más pro de todos los personajes introducidos nuevos. Invente, Falco, invente. Y también lo saca Kenan. Contra los McMavis, Terry sacaría su tótem. A mí este portero me parece mejor que JP y no me bajo, pero ¿por qué nerfear a JP? El tipo se tapó un tiro de tótem de la nada. Sí, es cierto. Que este poder es inferior a la armadura. Sí, es cierto. Ricardo también lo saca. Tuvo más trama con Nobunaga que con el pavo real. ¡Qué asco! También el boxeador saca su tótem. Contra los Fertilia, Buddy se da cuenta que si enviar a Trina es lo correcto. Ahora, el que tiene más amor propio, nótese mi ironía. Zippy arregla su trauma con su padre y Cherise su ego. Jinpachi le da dislike. Sacan sus tótems. Luego viene el partido contra Falan Medios y es una mierda. El portero literalmente sí usa su tótem.
posee un poder bruto de 600 y las super técnicas más fuertes que hay en el Galaxy 11 o Earth 11, me da igual la verdad. Son el taconazo parkour y el soy todopoderoso, que tienen un poder bruto de 300. Este poder no varía según el nivel de equipo que tenía más yo, que tenía 51 y ellos 41. Vaya puta mierda. Vencemos a la tropa Ixar y ya salvamos a la Tierra. Vamos a ver cuál es el mejor juego de la saga nueva, entre comillas. ¿Cuál es el mejor juego de la saga nueva? Hemos escuchado cómo he hablado peor de la tercera entrega, así que está descartada de nacimiento. La primera entrega nos da una entrega interesante en donde el fútbol toma una importancia económica y académica bastante relevante. El cómo ganar un mundial puede cambiar la forma de vivir de un país sin fútbol y muchas otras cosas. Pero voy a ser honesto, la trama y las mecánicas están bastante más pulidas que las de su primera entrega. A nivel optimización es mejor el tercero, pero a nivel mecánico es un asco y en lo relevante poco continuista. A nivel historia, el segundo juego le da un vuelco a la primera y tercera entrega, al contarnos que el benefactor X protegió la integridad de su hijo dándole recursos a gente del pasado. El cómo se cumplió un sueño loco de un personaje querido por todos como lo es David Evans, y la historia de Goldie Lemon, que creo que es la más triste hasta el momento de la franquicia. Eso lo grabé antes de Victory Road. Es increíble. El mejor juego de la saga nueva se lo lleva Chrono Stone. Iremos ya a la mejor parte del vídeo, comparar los dos mejores juegos de las dos sagas. ¿Cuál es el mejor juego de Inazuma Eleven? Esta comparación omitirá gráficos por razones obvias. Mecánicamente, Inazuma Eleven 2 posee algo que deja en ridículo la segunda entrega de la saga nueva, y es que sí funciona la vaselina. Este recurso se utiliza para que no gastemos PE y podamos generar un gol sin super técnica. Pero al mismo tiempo esta mecánica, si le agarras el truco, se puede volver bastante fácil el juego y recurrir siempre a esto. Mientras tanto, si bien en Go Chrono Stone no tiene una utilidad real y es inservible de usar, no hay una excusa para que sea más fácil el mismo. Y me quedo con Go Chrono Stone, un punto para Chrono Stone. Por el apartado de la mecánica de cambio de personalidades me parece buena. No voy a negar que utilice bastante más a Aiden, pero entiendo que si algunas personas juegan más a las contras les haya parecido bien usar a Sound. También otra mecánica es el tiro lejano, que no baja de potencia a medida el tiro se va alejando. En Chrono Stone las armaduras y Miximas le dan al usuario un power up al usuario que aumenta según subas de nivel, que la verdad te da una oportunidad más rápida de mejorar las super técnicas a estados más altos como grado 5 por ejemplo. Y el Miximax me parece bastante útil porque jugadores como Ricardo adoptan una personalidad de media punta clásico que sabe cuándo subir en los momentos oportunos, dándonos una variante ofensiva excelente. Por el apartado del tiro lejano sí baja de potencia a medida se va alargando, pero se compensa con los shoots en cadena que se puede usar. Puedo decir que usar estas mecánicas es divertido, por lo que le daré otro punto a Chrono Stone. En la historia del segundo juego de la saga clásica es en lo que más se lucen. La desesperación que genera la Arius con todo el Raimon de que siempre aparezca un equipo cada vez más fuerte. El cómo esta gente amenaza constantemente con destruir más edificios y casas donde vive gente es bestial. La historia de Sound representa muy fielmente el D&D y su trama de que el Raimon prefiere más a Aiden que a él impactó directamente conmigo, que sí fue cierto. La historia de Nathan y el cómo se puede retorcer el mensaje de la perseverancia hacia la fuerza es bastante increíble. Cómo el tipo se volvió el antagonista y el cómo Godric Wiles le demostró a Astram que el mejor equipo no se hace complaciendo al niño de papá, sino que con los mejores jugadores de tu plantel, y aprovecharse del odio y rencor para crear un equipo competente. También como Aquilina va teniendo un arco de redención en donde la misma sabe, si no quiere ser como su padre, debe de tener un poquito de conocimiento de recursos humanos. Por otra parte, Chrono Stone, la historia de la eliminación del fútbol es bastante buena. Hemos visto a Vladimir Blade jugar fútbol y notar que posee una super técnica propia llamada los Aguijones Escarlata. La historia agónica de cómo Faye quedó huérfano y el cómo fue cogido por Nugen y salvado por su padre desde las sombras. La historia de cómo la madre de Faye, Goldie, que jamás vio a su hijo porque cuando lo parió murió, es triste. Todos pensamos que Faye era un gigachat por atraer a una chica tan linda, pero al final, cuando se revela todo en el Ragnarok, no se puede dejar de pensar que es triste. La trama de cómo la evolución humana toma protagonismo es bastante impresionante, pero me voy a quejar de algo, y es que en el partido final no se usó todos los Miximax. Ya lo critiqué anteriormente en su resumen del videojuego, pero vamos, me sigue indignando. Sé que el segundo juego de la clásica
posee errores pero no tan bestias como estos, así que le doy el primer punto al segundo juego. Con un conteo terminado, concluyo que el mejor juego de Inazuma Eleven es Inazuma Eleven Go Chrono Stone. Posee mecánicas superiores y una historia atrapante, lo cual me encanta en verdad, pero quiero decir algo: si en algún momento a Level 5 se le metiera a hacer un remake que mejore aspectos del juego, tal vez mi opinión podría cambiar, pero como en la fecha que grabo esto no ha pasado, me quedo con... Bueno, espero les haya gustado este primer episodio del podcast. Comenta si estás de acuerdo conmigo, dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, que sabes cómo va la política en el canal, y nos vemos hasta la próxima.